Jugar en Montevideo siempre ha tenido un sabor especial para cualquier selección sudamericana. La capital uruguaya no es únicamente una ciudad que respira fútbol, es también un escenario cargado de historia, de recuerdos que se transforman en símbolos nacionales y de noches que se han vuelto pesadilla para visitantes. Para Perú, en particular, el Estadio Centenario ha sido mucho más que un coloso de cemento, ha sido una frontera invisible, un terreno casi prohibido en el que los sueños mundialistas han tropezado una y otra vez. La relación entre la selección peruana y uruguaya en el Centenario resume, como pocas, la dureza de las eliminatorias sudamericanas. Si en Lima la bicolor ha sabido hacerse fuerte en momentos puntuales, en Montevideo las derrotas han pesado como piedras en el camino. Apenas 2 triunfos en casi 6 décadas de enfrentamientos oficiales, una historia plagada de frustraciones, de goles que nunca fueron, de arbitrajes polémicos y de generaciones enteras que volvieron cabizbajas desde Carrasco hacia Lima. Y sin embargo, cada duelo tiene una narrativa propia. No se trata solamente de la estadística fría, 2 victorias, un empate y 7 derrotas, sino del eco que cada partido dejó en el imaginario peruano. Desde la gesta del 2-1 en 1981 que abrió las puertas del Mundial de España, hasta el gol fantasma de 2022 que aún divide a especialistas y fanáticos, Montevideo se convirtió en un examen que parece repetirse generación tras generación, como si la historia quisiera poner a prueba el temple de los futbolistas peruanos. Este macro reportaje se adentra en esos antecedentes. Analiza cada duelo, revive los contextos sociales y deportivos que rodeaban a la bicolor en cada visita, explora las sensaciones de hinchas y jugadores, y sobre todo, muestra cómo se fue construyendo esa especie de maldición que hoy, rumbo a 2026, vuelve a ser tema central. Porque si bien Uruguay se presenta como un rival casi invencible en casa, la memoria guarda la esperanza de que alguna vez Perú fue capaz de triunfar allí. Los primeros choques rumbo a Inglaterra 1966, el despertar de una rivalidad eliminatoria. El año 1965 se instaló como una bisagra en la historia del fútbol sudamericano. Por primera vez, las eliminatorias para la Copa del Mundo adquirían un formato más competitivo y estructurado. Ya no eran simples llaves directas o torneos improvisados, la Conmebol comenzaba a darle forma a la batalla más exigente del planeta. En ese contexto, Perú y Uruguay cruzaron sus caminos en un duelo que marcaría el inicio de una rivalidad eliminatoria que, con el paso de las décadas, se transformaría en un clásico regional. Contexto regional y mundial. La Copa del Mundo de 1966 se disputaría en Inglaterra, cuna del fútbol moderno. América del Sur tenía derecho a 4 cupos, y los grupos clasificatorios prometían intensidad. Perú, bajo la conducción de un fútbol aún en etapa de consolidación, se preparaba con cierta esperanza. Uruguay, por su parte, seguía sosteniendo el peso de ser doble campeón mundial, 1930 y 1950, aunque ya comenzaba a sentir el paso de los años desde su última gran gloria. El grupo 3 lo integraban Perú, Uruguay y Venezuela, una selección debutante en procesos eliminatorios. En teoría, la celeste era favorita, pero Perú soñaba con dar la sorpresa. Los dirigidos en aquel entonces por Juan Valdivieso, portero histórico que había defendido al país en el Mundial de 1936, contaban con un grupo de jóvenes talentosos que buscaban poner a la bicolor en el mapa. El partido en Montevideo. El primer choque se jugó en el Estadio Centenario, el templo del fútbol uruguayo. Era 30 de mayo de 1965, una fecha que quedaría grabada como el inicio oficial de los duelos Perú-Uruguay en eliminatorias. El Centenario, con más de 50.000 personas en las gradas, se presentaba como un escenario intimidante para la bicolor, que llegaba con ilusión pero también con nervios. El partido fue un reflejo de lo que más tarde se convertiría en una constante, Uruguay imponiendo condiciones desde lo físico, marcando terreno con garra, y Perú intentando sostenerse desde la técnica. El resultado final, 2-1 a favor de la celeste, se ajustó a lo que sucedió en el campo, dominio local, resistencia visitante y una derrota que dejó al equipo peruano con sabor amargo. Los goles uruguayos fueron obra de Pedro Rocha y Julio César Cortés, 2 de las figuras más emblemáticas de esa generación. Perú descontó a través de Héctor Bailetti, delantero que comenzaba a destacarse en Universitario. El tanto peruano fue un destello de esperanza, mostraba que la bicolor tenía armas para hacer daño incluso en territorio hostil.
El impacto del resultado. Más allá de la derrota, aquel 2-1 fue recibido en Perú con una mezcla de resignación y aprendizaje. Era la primera vez que se enfrentaban en una eliminatoria moderna, y el simple hecho de competir en Montevideo ya significaba un paso. La prensa limeña resaltó la valentía del equipo, aunque criticó la falta de experiencia para manejar los momentos clave del partido. En Uruguay, en cambio, la victoria fue vista como una obligación cumplida. El centenario no se negocia, titulaba uno de los diarios montevideanos de la época. La celeste mantenía intacta su aura de invencibilidad en casa, y ese resultado reafirmaba la idea de que nadie podía arrebatarles puntos allí. Un duelo con proyección. Nadie lo sabía en ese momento, pero ese partido inauguraba una larga tradición de enfrentamientos cargados de tensión. El 2-1 fue el preludio de décadas de choques en los que Perú sufriría más derrotas que alegrías, aunque también guardaría momentos épicos. Con esa primera derrota, la bicolor comprendió lo que significaba jugar en Montevideo, no solo enfrentarse a 11 futbolistas, sino también a un estadio que parecía respirar con cada ataque uruguayo. La historia recién comenzaba.